Te presento entonces. Hoy vamos a hablar sobre fisiología no rectal. Les pido el favor de que solo queden las cámaras de los comentaristas, del doctor Otero y el doctor Márquez, y la cámara de la presentadora, de la doctora Diana Merchan, Diana Milena Rodríguez Merchan. Entonces presento a Diana. Diana es especialista en ginecología y obstetricia de la Universidad Nacional. Hizo con nosotros también un diplomado de urología ginecológica y cirugía reconstructiva de piso pélvico. Se formó como ecografista en piso pélvico en la Universidad de Chile y está trabajando actualmente como docente nuestra de uroginecología de la Universidad Nacional y trabajando en Medellín y en Río Negro en el Hospital San Juan de Dios y en Medellín, en Sura. Entonces tiene mucha experiencia sobre fisiología no rectal y nos ha acompañado a varios talleres al respecto. Entonces con ustedes queda Diana Rodríguez, fisiología no rectal. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos. Primero que todo, agradecerles pues a la universidad esta iniciativa porque realmente ha sido algo muy lindo y que ha permitido que todos, bueno, nos integremos nuevamente vía virtual. Y dos, pues agradecerles muy especialmente a todos ustedes su participación y su atención. Y bueno, quiero hacer una anotación muy especial, es que contamos con el honor de la presencia del doctor Otero y del doctor Márquez, que muy amablemente accedieron a acompañarnos y que realmente pues es una bendición y es un honor tenerlos con nosotros. Entonces, esperamos que disfruten mucho de la charla. Voy a empezar con conceptos generales y voy a irme dirigiendo poco a poco hacia la parte específica. Entonces, vamos a hablar de la fisiología anorrectal. ¿Por qué? Porque cada día con el incremento de la expectativa de vida hemos empezado a abordar otro tipo de trastornos del piso pélvico fuera de lo que es la incontinencia urinaria y el prolapso de órganos pélvicos, donde tenemos ya procesos un poco más complejos, donde vamos a necesitar el abordaje multidisciplinario, donde tenemos todo lo que es la parte de la incontinencia fecal, los trastornos sensitivos del vaciamiento, tanto urinario como fecal, y las disfunciones defecatorias, defecación obstruida y disfunciones sexuales. Es por eso que empezamos a abordar desde la ginecología y desde la uroginecología toda la parte del proceso y el mecanismo fisiopatológico de la defecación y la continencia e incontinencia. Entonces, durante la charla vamos a hacer un abordaje de la fisiología anorrectal. Vamos a iniciar con una descripción anatómica de lo que es el esfínter anal externo e interno. La fisiología traté de dividirla en varios reflejos que nos van a permitir hacer inicialmente un abordaje diferente, específico en cada uno y finalmente integrarlo para entenderlo como de una manera más clara. Y las pruebas fisiológicas que podemos tener, que es la manometría no rectal, la electromiografía, el ultrasonido del esfínter anal, la defecografía y finalmente unas conclusiones y un mensaje para llevar a la casa. Entonces, ¿por qué estamos empezando a estudiar toda la parte de los síntomas de compartimento anterior? En un estudio que se hizo en el 2015, en una unidad de uroginecología, se interrogaron a las pacientes para mirar qué síntomas de compartimento posterior podíamos presentar. Se dieron cuenta que teníamos incontinencia fecal hasta en un 13% de las pacientes, estreñimiento o constipación hasta en un 26% de estas pacientes y defecación obstruida hasta en un 64%. ¿Esto qué significa? Que los síntomas de compartimento posterior son una entidad frecuente en nuestra consulta uroginecológica y que es necesario interrogarla en la paciente para que ella pueda expresarnos lo que está presentando, incluida dentro de la defecación obstruida la digitalización que requiere para el proceso de evacuación, y que en estas pacientes podíamos encontrar prolapsos de compartimento posterior en estadio 2 o más hasta en un 56% de los casos. Entonces, todo esto a qué nos llevó, a que tenemos que conocer lo que es la continencia fecal. ¿Cómo la podemos definir? Entonces, la vamos a definir como esa capacidad de percibir, retener y evacuar los contenidos intestinales en tiempos socialmente convenientes, o sea, que haya una coordinación con toda la parte de la conducta que permite tener la evacuación en momentos socialmente adecuados.
Entonces tenemos 4 procesos que están involucrados en este proceso, inicialmente, que es el transporte de la materia fecal al recto, donde tenemos involucrado todo lo que es el mecanismo del tránsito intestinal, la absorción de agua, la formación del bolo fecal. Entonces, digamos que hay pacientes que tienen alteraciones a este nivel, con diarreas, con síndromes de malabsorción, que van a tener una incontinencia fecal secundaria a este proceso. 2, el desencadenamiento del deseo defecatorio, que es una vía neurológica que más adelante vamos a hablar. 3, la capacidad de retrasar la defecación, que es esa capacidad que tiene el recto y el canal anal como tal de tener ese compliance para mejorar, disminuir la sensibilidad y esperar hasta que el momento se haga conveniente y haya una adecuada evacuación, y finalmente pues la evacuación propiamente dicha. Entonces, general, podemos hablar acá de la continencia fecal. Inicialmente, por unos gradientes de presión a nivel de la unión recto-sigmoidea, vamos a tener un llenado del recto con el contenido intestinal, que va a ser una distensión que va a ser sensada a nivel de la pared del recto de la ampolla, y esto va a ir procesado al sistema nervioso central, donde vamos a hacer una evaluación de si es conveniente o no es conveniente su evacuación. De acuerdo a eso, por estas vías neurosensoriales vamos a tener una retroalimentación, donde vamos a tener inicialmente una relajación del esfínter anal interno, y de acuerdo a la condición social vamos a tener una contracción del externo cuando vamos a tener una continencia, al igual que del pubo rectal, y una activación, digamos, de todo el mecanismo de continencia, y viceversa cuando hay un proceso defecatorio. Listo. Entonces es importante recordar la anatomía del esfínter anal. Tenemos un esfínter anal masculino, que son anillos concéntricos, por eso toda la parte de la manometría y las imágenes ecográficas van a ser diferentes, porque es un canal tubular. En cambio, en la mujer tenemos una alteración o una diferenciación de este canal, donde tenemos que el as profundo y el as subcutáneo del esfínter anal externo va a tener un cambio en su direccionamiento, lo que hace que la evaluación ecográfica sea distinta, y lo que hace que las presiones sean diferentes también y que estén un poco menores. Entonces, cuando tenemos el esfínter femenino, nos vamos aquí a la imagen de la anatomía, tenemos que tener en mente esfínter anal interno y externo, donde en el esfínter anal interno hablamos que es músculo liso, ¿sí?, que se continúa del músculo liso circular longitudinal del ano, acá lo tenemos, está mediado por el control del sistema nervioso autónomo, nos va a dar más o menos el 70% de la presión de reposo del esfínter. Cuando tenemos una lesión en este esfínter, tenemos incontinencia fecal pasiva o de flatos. Es mucho más corto en las mujeres por la razón previa que les había dicho. Y además de eso, tenemos una inervación por el sistema nervioso autónomo, donde tenemos la parte simpática en L5, las fibras postganglionares que llegan acá al esfínter por los plejos hipogástricos, y su función es contraer el esfínter. ¿Listo? Y la parte parasimpática, donde tenemos de S2 a C4, que va a permitir la relajación del esfínter y su evacuación. Por otro lado, tenemos el esfínter externo, que vamos a tener 3 porciones: la porción subcutánea, la porción superficial y la porción profunda, que a su vez va a tener algunas fibras entrelazadas con el pubo rectal, que es uno de los haces del músculo elevador del ano. Este músculo es músculo estriado, por eso va a dar la fuerza de contracción, la presión de contracción máxima. Al ser un músculo estriado, entonces se fatiga, entonces su contracción puede durar de minuto y medio, máximo 2. Está inervado por el nervio pudendo de S2 a C4, entonces va a ser una parte voluntaria, va a generar el 30% de la presión en reposo, y cuando hay lesiones vamos a tener incontinencia fecal de urgencia. Entonces, y el músculo puborectal, que nos va a hacer acá un haz alrededor del ano. También tiene una inervación sistema nervioso autónomo, donde vamos a tener las fibras simpáticas derivadas del plejo hipogástrico y las parasimpáticas, que van a venir de los nervios erectores. Entonces, ¿cómo vamos a empezar toda la parte de la fisiopatología, la fisiología de la continencia? Entonces,
Iniciamos con toda la parte del tránsito intestinal, que era el primer proceso del que ya habíamos hablado. Luego de que tenemos ya toda esta parte del contenido intestinal, esta llega a la unión de los gradientes de presión a nivel recto sigmoideo, entonces vamos a tener acá una distensión del recto. Inicialmente esto va a hacer que la presión aumente a nivel de la ampolla rectal, esto se va a censar y se va a producir inicialmente esa sensación de llenado a nivel de la ampolla, que va a ser el reflejo pues, defecatorio. Entonces, es la sensación de la distensión rectal. Luego vamos a tener acá una relajación del esfínter anal interno en todos los casos, porque de esta manera lo que va a hacer es un efecto de contener y de llenar esta parte de la ampolla rectal inicialmente, para que, de acuerdo a la evaluación de si es conveniente o no es conveniente la evaluación, haya el siguiente reflejo donde vamos a tener si se relaja o no el esfínter. Entonces, cuando es conveniente tenemos una relajación del esfínter externo con una evacuación cuando no tenemos una contracción, ya hablaremos de eso. Entonces, el reflejo defecatorio es esa sensación que se produce a nivel de la ampolla rectal de distensión, que aumenta inicialmente la presión, que se disminuye con la relajación del esfínter anal interno y se prepara para tomarla, pues si se evacúa o no. Posterior a esto, ya tenemos acá unas neuronas sensitivas rectales en toda la parte de la pared que van a estimularse con el contenido del recto, y esto a su vez va a sinapsar con la motoneurona inhibidora en la pared del arco reflejo, generando un arco inhibitorio o un reflejo inhibitorio, que es lo que vamos a conocer como el reflejo inhibitorio rectal, que lo que va a hacer es una contracción del esfínter haciendo el efecto de continencia inicialmente. ¿Para que qué? Para que apenas ocurre el reflejo defecatorio no haya una evacuación inmediata, sino que este va a generar la continencia. Luego de esto, tenemos que hay un procesamiento, aparte del sistema nervioso central, a nivel del giro frontal, donde vamos a mirar si es conveniente o no es conveniente la evacuación. Y de acuerdo a eso, entonces ya tenemos las vías eferentes, de las que hablaremos ahorita, que ya van a permitir la contracción del esfínter, ¿sí?, anal externo, mediante la vía del pudendo, ¿sí?, generando el otro reflejo, que es el reflejo anosigmoideo inhibitorio. De esta manera se garantiza la continencia hasta que las condiciones sean adecuadas. Cuando tenemos las condiciones adecuadas, iniciamos en toda la parte, como ya hablamos, del reflejo defecatorio, luego tenemos el reflejo anal inhibitorio, luego hay un procesamiento a nivel del sistema nervioso central, como les decía, ya bajamos por las vías efectoras, donde vamos a tener desde la médula espinal toda la parte del sistema parasimpático, la inervación que teníamos tanto de esfínter anal interno como de esfínter anal externo, se produce una relajación del esfínter anal interno y del externo, vía del pudendo, y se produce la evacuación, que sería como el reflejo parasimpático, porque permite la relajación y la evacuación. Cuando tenemos esta relajación, esta evacuación, también vamos a tener unos cambios a nivel del músculo puborectal, donde lo tenemos acá en reposo generando esta es una imagen de una defecografía, este es el ángulo rectoanal, donde lo tenemos en reposo, que es un ángulo más o menos de 90 grados. Cuando tenemos que las condiciones no son socialmente convenientes, que tenemos el reflejo anosigmoideo inhibitorio, que no permite la evacuación, tenemos una agudización de este ángulo mediante la relajación del músculo puborectal, que lo que va a contraer como una asa, aumentando el ángulo y fomentando acá toda esta parte de la formación como de un reservorio. Por el contrario, cuando ya tenemos el reflejo evacuatorio, cuando ya tenemos acá la evacuación, hay una contracción del músculo que lo relaja y permite la horizontalización de este músculo, del ángulo, elevando el ano, de ahí viene el nombre de músculo elevador del ano, y de esta manera favoreciendo la evacuación del contenido. Entonces, como les decía, cuando las circunstancias no son adecuadas, entonces se mantiene la contracción del esfínter externo, y se adaptan estos receptores, ¿para qué? Para que disminuya el estímulo, disminuya la presión y no vuelva a tener esa sensación de defecación.
Este es el reflejo inhibidor anosigmoideo, que disminuye, pues también evita la propulsión del contenido fecal y se garantiza pues toda la parte de la continencia. Entonces, aquí tenemos la unión como de todos los reflejos. Inicialmente tenemos el reflejo de la defecación, que es cuando llega el contenido al recto y se empieza a censar. Estas vías viajan, permiten la distensión de las paredes del recto para que aumente esa continencia, esa capacitancia, perdón. Luego tenemos las vías eferentes con toda la parte de las ondas peristálticas que va a generar una disminución en el tono del esfínter anal interno. ¿Listo? Ya tenemos acá cuando ya hay una información. Perdón, Ajá. Diana, ¿puedes ocultar la pantalla donde dice dejar de ocultar ahí abajo? Ah, pensé Ahí, que no salía. mira, Ah, bueno, gracias, gracias. perdón. Entonces tenemos esta dilatación, ya vamos a las neuronas sensitivas rectales que van a censar esta distensión, donde vamos a tener el arco reflejo inhibitorio. Luego ya estas se van al sistema nervioso central acá, y ya aquí tenemos la autorización que se puede evacuar. Entonces ya tenemos toda la parte del reflejo parasimpático, donde relajamos esfínter anal interno, esfínter anal externo, y se produce la evacuación. También hay un aumento de la presión intraabdominal y mediante pues la contracción del diafragma, que va a permitir toda la parte de evacuación. Tenemos otros factores que también nos permiten la evacuación, donde tenemos el ángulo anorrectal, que ya les decía que estaba dado por la presencia del músculo puborectal, la posición natural, ¿sí? Donde está, y ya con la contracción, cómo se eleva y hace una horizontalización del ángulo. Entonces, donde debemos tener también en mente la posición que recomendamos para hacer la evacuación en pacientes que tenemos, por ejemplo, defecación obstruida. Otros factores, tenemos la teoría del flat back, que es cuando tenemos un aumento de la presión intraabdominal, y esto ayuda también hacia la pared posterior del recto para ayudar a agudizar aún más ese ángulo y cortar el flujo, como cuando tenemos una manguera que se obstruye el paso. Entonces, ¿en qué pacientes vamos a hacer la evaluación de las diferentes pruebas fisiológicas de compartimento posterior? Son pacientes cuando no tenemos cuerpos perineales. Recordar que el cuerpo perineal es una estructura que tenemos en el nivel 3, dada por la fusión de los músculos transversos perineales superficiales, esfínter anal externo y el bulbo cavernoso. La incontinencia fecal, la evaluación dinámica del compartimento posterior, la defecación obstruida, que puede requerir o no la digitalización, el anismo, la evaluación del esfínter anal, y obviamente en las pacientes que han tenido un trauma obstétrico, una lesión del esfínter por trauma obstétrico. Entonces, ya aquí vamos a pasar a la segunda parte de la charla de las pruebas fisiológicas. Vamos a empezar con la manometría. Entonces, la manometría es un estudio muy lindo porque nos permite evaluar las presiones del esfínter anal a lo largo del canal anal, ¿sí? Y los reflejos de los que ya hemos hablado. Entonces, si tenemos en mente el reflejo defecatorio, el reflejo rectoanal inhibitorio, el anosigmoideo y el parasimpático, entonces de esta misma manera vamos a poder leer toda la parte de la manometría. Entonces nos va a permitir evaluar la resistencia en términos de presión que se ofrece acá cuando tenemos el estímulo a nivel de la ampolla rectal. Vamos a hacer una tasa de perfusión, pues es como la distensión que se hace, de 0.3 mililitros de canal por minuto. Entonces, la presión de reposo la vamos a evaluar. Hay que tener en mente que va a ser menor en mujeres y ancianos. En mujeres ya sabemos por qué, y en ancianos por el proceso como degenerativo crónico que va a disminuir esta presión. El valor más alto se registra entre 1 y 2 centímetros del margen anal. Recordar la imagen anatómica donde teníamos que es la mayor concentración de fibras, y además también tenemos toda la parte del cojinete vascular que tenemos, que nos ayuda también, aparte de la continencia, de la presión de reposo. Es donde está la mayor condensación, y tenemos acá los plejos hemorroidales, lo que les decía, y el esfínter anal interno, que nos van a dar el 70% de esta presión. Aquí tenemos una sonda multicanal, entonces lo que hace es entrar en todas las paredes del canal anal, y nos va a hacer la gráfica a nivel de la distancia del margen anal. Entonces, y aquí lo mismo, la velocidad de infusión, lo que les decía, donde se va a producir un llenado, nos va a permitir evaluar la capacidad del compliance de la ampolla y la sensibilidad.
Entonces, durante la contracción, se produce la contracción del esfínter anal externo, que nos va a hacer, es un músculo estriado, y del pubo rectal. La idea es hacerlo en el máximo esfuerzo de contracción, nos va a generar unas presiones intraanales que se elevan al doble o al triple de sus valores basales, y la presión obviamente va a ser mantenida por corto tiempo, puesto que es un músculo que se fatiga. Va a disminuir con la edad, en especial después de la quinta década de la vida. Vamos a tener reflejo rectoanal inhibitorio, que ya lo tenemos claro, se va a manifestar cuando tenemos una distensión del recto de 10 a 30 mililitros y su respuesta máxima es entre los 40 a los 60. ¿Cómo lo vamos a tener normal? Cuando está presente, cuando hay una contracción. ¿Listo? La sensibilidad rectal es la primera sensación que tiene la paciente al insuflar el balón, va a estar más o menos entre los 10 a los 30 centímetros cúbicos. La capacidad rectal. Entonces, la capacidad rectal es esa capacidad de llenado que vamos a tener la normal entre los 100 a los 300 centímetros cúbicos, que se va a hacer mediante el llenado del balón intrarrectal que les había mostrado previamente. El compliance es esa capacidad de elasticidad y maleabilidad que permiten mantener una presión baja, que era lo que les decía cuando tenemos el reflejo defecatorio, que disminuye la presión y cesa ese estímulo defecatorio. Entonces, es más o menos de 2 a 6 centímetros de agua, sin afectar la continencia. Entonces, la manometría anorrectal nos permite registrar estas presiones y estos reflejos en toda la zona anorrectal, donde vamos a tener una evaluación de los esfínteres. Ya vemos que en presión de reposo y en presión de contracción para el interno y para el externo, ¿sí? La sensibilidad rectal, donde vamos a tener toda la parte del compliance, donde vamos a tener la parte del llenado y la sensación de urgencia, y disminuir también la sensación de defecatoria. El reflejo del atroz, que va a estar por un aumento de la presión intraabdominal, que nos va a evaluar en la vía del nervio pudendo, porque va a haber una contracción inmediata que evita la evacuación, y el reflejo rectoanal inhibitorio. Entonces, agradezco esta diapositiva muy agradable que me la prestó el doctor Márquez. ¿Cuál es el impostor? Entonces, siempre pensamos que estas alteraciones de compartimento posterior están mediadas solamente a lesiones anales o a lesiones estructurales del esfínter, y perdemos toda la parte de la fisiopatología que se involucra en ellas. De acuerdo a eso, entonces ya miramos que vamos a tener para hacer una evaluación funcional, ¿sí?, donde vamos a tener una evaluación estructural con la endosonografía y con la defecografía. Por otro lado, la electromiografía no es una prueba tan ampliamente utilizada, que lo que va a hacer es evaluar el pudendo, ¿sí? Se utilizan electrodos que van a recoger la actividad del esfínter y del músculo puborectal en reposo, en contracción y en defecación, porque sabemos los tres momentos. Vamos a tener presiones diferentes y vamos a tener estructuras anatómicas y funcionales diferentes. Entonces, se evalúa la latencia motora del nervio pudendo. No es una prueba, como les decía, ampliamente utilizada. Nos va a permitir los tiempos de latencia donde podemos evaluar que si está retardada. Entonces, vamos a tener alteraciones o lesiones que pueden ser quirúrgicas, que pueden ser secuelas también de compresiones o lesiones indirectas, por ejemplo, con la parte de la evacuación o del trauma durante el parto. Vamos a tener alteraciones de esta dentro del periodo de latencia prolongado. Respecto a la parte anatómica que tenemos, la evaluación del esfínter anal, el gol estándar, se sigue considerando la endosonografía endoanal. ¿Qué pasa? No tenemos tanta disponibilidad de estos equipos ni personas entrenadas habitualmente, entonces eso ha llevado a que se evalúen otros tipos de abordaje del que voy a hablar. Podemos encontrar incontinencia fecal hasta en un 30% de las pacientes en donde se interroga. Está asociado directamente con el diagnóstico de oasis o con las lesiones del esfínter anal durante el parto. Es una condición que afecta la calidad de vida, y este tipo de lesiones, tanto del esfínter anal interno como del externo, son frecuentes en las pacientes que asisten a nuestras unidades. ¿Qué tipos de ultrasonido vamos a tener? Tenemos enfoques multicompartimentales, entonces tenemos diferentes vías, donde vamos a tener la vía transperineal o exoanal, donde vamos a hacer una imagen mediante un transductor convex, donde vamos a tener imágenes en 2D, 3D y 4D, y ultrasonido tomográfico que nos va a permitir evaluar toda la longitud del canal anal. Recordar la imagen anatómica de la que hablábamos. Tenemos los diferentes transductores
endocavitarios, donde tenemos el endovaginal de 360 grados y el endoanal de 360 grados. Estos dos requieren equipos y softwares diferentes, sondas ultrasonográficas diferentes, entonces requiere otro tipo de entrenamiento. Cuando hacemos la evaluación de las diferentes bibliografías de ultrasonido, hay que saber qué tipo de técnica utilizaron, porque pues los cortes son diferentes. Entonces, esta es una imagen de una ultrasonografía endorrectal, donde tenemos acá toda la imagen de la sonda, ¿sí? Donde tenemos esta imagen hiperecogénica clara, donde tenemos la mucosa rectal, ¿sí? Donde tenemos acá esta imagen anecoica, donde es el esfínter anal interno, ¿sí? Acá tenemos una disrupción. Y acá tenemos esta imagen hiperecogénica que es el esfínter anal externo, donde tenemos acá una disrupción. Por eso les decía que la imagen anatómica en el hombre y en la mujer es diferente cuando hacemos la evaluación ecográfica. Aquí también se ve. Entonces, esta es la imagen que se consigue con un ultrasonógrafo endorrectal. Nosotros, en cambio, podemos hacer también el abordaje exoanal. El abordaje exoanal tenemos el transductor a nivel del cuerpo perineal, donde se hace una evaluación. Acá tenemos la mucosa rectal, también que se ve hiperecogénica, el esfínter anal interno, que es el anecoico, y el externo, que es el hiperecogénico. Entonces, es importante tener en cuenta acá, cuando hacemos la evaluación del esfínter anal mediante el abordaje exoanal, que hacia la pared anterior vamos a tener como esas zonas de disrupción, que no va a ser una lesión del esfínter, sino que es la condición anatómica femenina, donde vamos a tener la evaluación a nivel de los tres cuadros centrales. Esta es una evaluación por ultrasonido tomográfico, donde tomamos toda la longitud del esfínter, ¿sí? Desde su porción subcutánea, ¿sí? Acá en esta zona empezamos a ascender la porción superficial y la parte profunda. Miren que tenemos acá como si tuviese una lesión, pero no es la lesión, sino es la condición normal del esfínter femenino. Entonces, ya por ultrasonido tenemos estandarizados los cortes, las distancias, cómo debe ser esta evaluación, porque ya en el año pasado tuvimos un paper donde se hacían equiparables los dos estudios. En caso de que no se tenga disponibilidad de la endosonografía, se puede utilizar el abordaje exoanal para evaluar estructuralmente el esfínter. Está en proceso de validación para que esta herramienta también se pueda considerar de primera línea en la evaluación anatómica del esfínter anal externo e interno. Para concluir, entonces, la defecación y la continencia se corresponde con la expulsión del contenido fecal y la regulación de dicha expulsión para que se produzca en el momento adecuado. Es un proceso fisiológico que requiere una integridad anatómica, funcional y del sistema nervioso central, simpático y parasimpático, que permite el transporte y la evacuación de las heces hasta la defecación. Obviamente, dentro de esto lo más importante es que es de acuerdo al ambiente, si es conveniente o no conveniente esa continencia de esa defecación. Tenemos múltiples pruebas fisiológicas que permiten su estudio. Entonces, ese es el mensaje para llevar a la casa. La incontinencia fecal es una afección común, donde sus consecuencias físicas y psicosociales pueden ser devastadoras. Entonces, es importante interrogarla en la paciente. Los síntomas ocurren como una alteración de cualquier parte multifactorial. Entonces, por eso mismo, los estudios de estos síntomas van a tener múltiples exámenes que podemos echar mano: la manometría, la electromiografía, la ultrasonografía y la defecografía. Entonces, es mirar que tenemos una amplia gama de síntomas, una amplia gama de procesos fisiopatológicos y al igual unas herramientas muy útiles que nos van a permitir estudiar y abordar este tipo de pacientes de una manera más integral, y también su abordaje desde el equipo multidisciplinario. Como les decía, esto no solamente lo hacemos en la parte de uroginecología, sino que estamos empezando a trabajar con coloproctología, fisioterapia y urología, donde podemos hacer un abordaje multidisciplinario de nuestras pacientes. Muchísimas gracias. Espero que pues haya sido de su agrado y entendimiento. Bueno, muchas gracias, Dianita, muy amable por esta presentación. Muy completa. A continuación vamos a hacer la serie de comentarios. Cada comentarista tiene 10 minutos para hacer su presentación.
Queremos presentar al doctor William Otero, es profesor titular de medicina, coordinador de la sección de gastroenterología de la Universidad Nacional, es presidente de la Asociación Colombiana de Gastroenterología y es presidente de la Asociación Colombiana de Endoscopia Digestiva. Doctor Otero, muchas gracias por su presencia y adelante con los comentarios acerca de la fisiología anorrectal y el diagnóstico de las disfunciones anorrectales. Doctor, muchas gracias. Es un placer y es un honor estar con ginecología de la Universidad Nacional de Colombia. Créanme que para mí es muy placentero y me encanta muchísimo tener al otro lado a Juan Ricardo Márquez, un excelente coloproctólogo, uno de los mejores que tiene este continente, un gran amigo, al cual quiero, respeto y admiro muchísimo. Quiero decirles que Diana ha hecho una magnífica presentación, me ha encantado muchísimo. Ha revisado muy bien los mecanismos fisiológicos de la continencia, de la defecación. Me parece muy bien la forma en que han manifestado la coordinación del piso pélvico, los esfínteres anales, como el sistema nervioso simpático y parasimpático, los mecanismos voluntarios. Me parece que ha sido maravillosa esta presentación. Por supuesto que es muy compleja, hay muchos datos, pero es así como se expone este tipo de alteraciones. Y con tanta estructura involucrada ahí, está clarísimo hoy día que la incontinencia fecal tiene que ver con lesiones del cordón espinal, sistema nervioso autónomo, músculo del piso pélvico, y en un paciente determinado, con seguridad más de un mecanismo está afectado. Hay neuropatías, esclerosis múltiple, diabetes, en mi área, enfermedad inflamatoria intestinal, radioterapia, SBs, traumas obstétricos, y quiero destacar que ella lo ha mencionado y yo voy a decir aquí algo para reforzar, y es que de 2 al 20% de la gente que vive en la comunidad tiene incontinencia fecal. Y más del 50% de la gente que está en los asilos tiene incontinencia fecal. Hace un minuto, antes de la conferencia, me metí a PubMed y hay más de 12.000 artículos publicados sobre incontinencia fecal. Y en los últimos años hay más de 3.000 sobre fisiopatología. Esto da cuenta de que es una patología absolutamente importante y de todas las enfermedades no fatales, esta es una de las que más afecta la calidad de vida del paciente. Lamentablemente, si el médico no pregunta con insistencia, hasta 30% de la gente con incontinencia nunca lo va a contar. Creo que ha sido entonces una magnífica revisión. Yo voy a hacer un comentario y es que no sé qué opinión o qué tan importante sería para el grupo de ustedes la resonancia magnética dinámica. Y quiero decir que con respecto a la manometría de alta resolución, que recientemente ha sido una bendición en esofagología, se presumía que la manometría de alta resolución sería igualmente espectacular para evaluación del piso pélvico y para evaluación de las presiones anorrectales, pero recientemente han aparecido publicaciones que dicen que no obstante que hay una resolución espacial mejor de las presiones anorrectales, que se reducen los artefactos del movimiento, hoy día no está claro si la manometría de alta resolución realmente vale lo que pesa. Hay un artículo recientemente publicado de expertos en el área y dicen que puede ser un juguete muy costoso y no se sabe si realmente tiene tanta bondad como se presumía, porque en estos momentos los parámetros que en el pasado de las presiones anorrectales se consideran patológicos, mucha gente sana los puede tener. De tal suerte que con la alta resolución creo que no es tan importantísimo en este momento como sería en el pasado. Ahí está Juan Ricardo y él nos va a comentar. Pero yo quiero hacer énfasis de un instante aquí, y es que un examen fundamental, que no es ninguna tecnología, para estos pacientes, bien sea con estreñimiento o con incontinencia fecal, es el tacto rectal. El tacto rectal es un procedimiento que está al alcance de todo el mundo. Se requiere un entrenamiento especialicísimo para hacer un buen tacto rectal. Cuando tenemos residentes de gastroenterología, decimos que es necesario que roten por coloproctología para que aprendan permanentemente y de manera correcta a hacer un buen tacto rectal. Porque el tacto rectal da muchas informaciones. Por ejemplo, en la inspección se puede ver si hay escoriaciones, si hay fisuras, cicatrices, hemorroides, prolapso. Aquí ha mencionado Diana la arteria del nervio pudendo, o el reflejo anocutáneo. Se puede ver la integridad sensorial
de S2 a S4, igualmente la inervación motora del esfínter anal. Y si hay una ausencia de este reflejo anocutáneo, que es muy sencillo de hacer, está claro que hay una lesión neuronal. La palpación digital, esto es un arte definitivamente. Ahí está Juan Ricardo, que un día esto nos hará un curso sobre cómo hacer un buen tacto rectal. Voy a decir que el paciente que tiene incontinencia fecal es importantísimo. Por ejemplo, en mi área frecuentemente veo pacientes que tienen incontinencia por rebosamiento. Se hace un tacto rectal, hay una impactación fecal, se ve que hay un Bristol 1 o 2 ahí, uno puede hasta identificarlo, y se rebosa la materia fecal y no era incontinencia por patología anorrectal, sino específica, o sea, anorrectal porque hay una impactación fecal, disminución de la sensibilidad del recto, pero es por rebosamiento. Pero me parece fundamental, pero fundamental, es que con el tacto rectal se puede determinar la presión de reposo del esfínter anal. Se puede determinar la presión del máximo esfuerzo o squeezing del esfínter anal. Y algo importantísimo, y es que para dedos muy bien entrenados se puede determinar la indemnidad, la continuidad del esfínter anal. Y de esa manera hay estudios que han mostrado una excelente correlación si la lesión del esfínter supera los 150 grados, no para lesiones del esfínter menor de 90 grados. Y recientemente, en la última década, ahí se ha encontrado que, y se ha validado que hay una excelente correlación entre el DRESS, el Digital Rectal Examination Scoring System, que tiene un puntaje de 0 a 5. Hay estudios que han validado que este tacto rectal, palpando el esfínter anal, con las maniobras de squeezing o de esfuerzo para ver qué tanta presión hay, la conclusión actualmente es que este DRESS se correlaciona muy bien con la manometría anorrectal, pero de manera impresionante para dedos muy bien entrenados. Yo quisiera ahorita en un instante preguntarle a Juan Ricardo cuál es su experiencia, pero esto es para decir que si un día no se tiene la manometría, el tacto rectal es una buena herramienta y está al alcance de las manos y al alcance del paciente y no cuesta dinero. En conclusión, entonces, creo que ha sido una magnífica presentación. Yo creo que es necesario que urgentemente el médico general, todo el mundo que ve pacientes en la consulta externa, sea un experto en el tacto rectal, porque el tacto rectal provee mucha información en el paciente con incontinencia fecal y en el paciente con defecación obstructiva, con anismus, con disinergia del piso pélvico, es una excelente herramienta. Quiero felicitar finalmente a Diana, a todos ustedes, agradecerles nuevamente de manera infinita que me hayan invitado y nuevamente decirles que los felicito. Me parece que esta idea del profesor Lomanto, mantenerla viva, es un gran elogio a su labor tan meritoria. Yo fui alumno de él y siempre lo quise muchísimo. Y en su enfermedad del hígado estuve presente muchas veces y qué bueno que vean la fotografía de esta excelente clínica, la foto del profesor Lomanto. Queridos profesores y asistentes, muchas gracias y muchas felicitaciones a ustedes y a Diana por su magnífica presentación. Profe Otero, muchas gracias. Usted siempre muy claro en sus intervenciones. Muchas gracias por haber comentado esta conferencia. Desde el punto de vista de la ginecología y desde el punto de vista del trabajo en el piso pélvico, pues no hay especialidades o subespecialidades, sino lo que buscamos son diferentes enfoques de una misma patología y cómo mejorar la calidad de vida de las pacientes. A continuación, el doctor Juan Ricardo Márquez, él es coloproctólogo del Hospital Militar, es director científico del Instituto de Coloproctología ICOSAS y trabaja en Clínica Las Américas de Medellín. Doctor Juan Márquez, muchas gracias por haber compartido con nosotros. Adelante. Perdón, doctor. Aló, doctor Márquez, ¿no tenemos audio? Tiene micrófono apagado, creo. Prende el micrófono, Juan Ricardo. Abajito. Ok. Ahí aparece prendido, pero no hay audio. Aparece prendido, pero no hay audio, doctor Juan Ricardo.
Probablemente está dañado en manos libres. Desconecta el mando libre, Juan Ricardo, del equipo. Desconéctalo. Ah, bueno, ya, perfecto. No sé qué hacer ahí. ¿Aló? Espere a ver si lo puedo poner en speaker hable desde ahí lo pongo en speaker aquí con el mío. A ver, un momentico, un momentico. Hable. ¿Aló? ¿Lo están oyendo, por favor? Hable. Hola. ¿Sí se oye? Sí se está oyendo. Voy a empezar entonces. Pero viene en eco. Eco. Daniel, hay que apagar sus parlantes para que no se oiga eco. Me desconecto el computador y lo hago por celular. ¿Le estamos oyendo? Hola. Sí, adelante. Hola. Adelante. Bueno, me disculpa, no fui capaz con la parte del micrófono. Quiero agradecer al doctor Daniel Cortés por esta diferencia y este honor que me hace al participar de esta charla. También al doctor Ula Montero, me siento completamente complacido, honrado y orgulloso de estar a su lado. Es una persona de mis más grandes afectos y también de una admiración, porque realmente es la persona que uno quisiera emular como investigador y como referente nacional e internacional en la patología gastrointestinal. Entonces, es un honor también para mí compartir esa mesa con él. Y con la doctora Diana me siento muy complacido y también orgulloso de contar con su amistad, pero también la respeto como profesional
y realmente es pionera en el manejo de la patología pélvica desde el punto de vista ginecológico. Ya diciendo esto, entonces considero que en el interanal pensamos que siempre hemos pensado que la mano es el mayor instrumento que tiene el ser humano y que es el instrumento perfecto. Pero la mano no puede coger, ni manejar, ni controlar el aire, a diferencia del ano. El ano tiene la capacidad de manejar y controlar lo que es la materia, el material líquido, también el gas. Entonces, realmente el instrumento perfecto en el ser humano en el manejo de estas sustancias realmente es el ano. El ano es un órgano complejo, es una estructura compleja, y realmente allí convergen toda la parte estructural desde el punto de vista esofágico, pero en la parte neuromotora, el esfínter anal interno es el responsable del cierre de reposo del 15%, pero lo más interesante es que el esfínter anal externo, que es un músculo estriado, es responsable de mantener el cierre hermético y la continencia del cierre fino del ano en el 85%, o sea que es uno de los pocos músculos estriados del cuerpo que necesitado basarse no tiene contraído. Esto es muy interesante. Y cuando la doctora Diana, en su excelente conferencia sobre los mecanismos de defecación, en el sentido de que cuando empieza a llegar materia fecal a nivel del colon izquierdo, se generan unas masas, unas contracciones en masa que van llevando la materia fecal hasta el recto. Esto no es percibido por el ser humano, no se logra percibir todavía, va llegando la materia fecal al recto, y en el recto, cuando más o menos que tiene la capacitancia hasta de 400 centímetros de volumen, empieza más o menos sobre los 60-80 centímetros de materia intestinal a acumularse allí, empieza a generarse una onda refleja, un estímulo peristático, y también a subir a nivel de la médula espinal, hacer un arco reflejo para empezar a avisar que se está acumulando materia fecal allí. Y se empieza a generar, lógicamente, un movimiento peristático mayor que viene desde el marcapaso colónico que queda en el colon transverso. Vienen ya movimientos en espícula y en masa también hasta acabar de llenar el recto. En este momento se genera ya un reflejo parasimpático que sube hasta la médula espinal, y esa médula espinal lo que hace es decirle al recto, está lleno, evacúe. Y aquí viene la parte más bonita de toda esta fisiología que la doctora Diana de manera tan bonita, y es que tiene el deseo defecatorio. Si socialmente es aceptado ir a evacuar, entonces se viene todo inmediatamente, el mecanismo, la persona se sienta y se rectifica ese ángulo anorrectal, se asumen posiciones de genuflexión, y inmediatamente viene unos mecanismos peristáticos, pero también viene el mecanismo de empujo, y ese mecanismo de empujo lo da desde el diafragma para poder ayudarle al recto a evacuarse, y se rectifica, y el ángulo no rectal se vuelve obtuso, generando una angulación que normalmente en estados de reposo de 90 grados, y se puede volver obtuso hasta los 165 grados para poder facilitar la evacuación, y lógicamente el esfínter anal interno se relaja para poder permitir que se pase de manera adecuada el material intestinal. Pero si el momento social no es aceptable para evacuar en esa instancia, entonces el recto está lleno de materia fecal, está el deseo defecatorio, ese deseo defecatorio dura unos 15 minutos. Si no se logra llevar a cabo esa defecación, entonces lo que se hace es, hay una contraorden del recto, el recto le dice
a nivel central que no se puede evacuar, entonces viene ese estímulo en el cual hay una relajación adaptativa del recto. ¿Qué quiere decir esto? Que el recto, una vez a los 15 minutos de no haber cumplido con ese deseo evacuatorio, se relaja, y eso es lo que pasa literalmente, se relaja, amplía su capacitancia para poder acumular más materia fecal, disminuye ese estímulo defecatorio, pero empieza también a reabsorber más agua para poder acumular mayor cantidad de volumen. Y por eso es que el deseo defecatorio dura alrededor de unos 15 minutos y a cabo de ese tiempo no pasó nada, entonces se van las ganas y esas ganas volverán 6, 8 o 10 horas más tarde. Eso es lo bonito de toda esa parte de integridad neuromuscular. Y quiero rematar con lo que el doctor Botero también terminó su exposición, y es el valor del tacto rectal. El tacto rectal definitivamente, en mi concepto, casi que es el instrumento que nos da de manera más subjetiva, pero también más objetiva en su momento, en la integridad neuromuscular del ano. Pocos órganos o pocas estructuras corporales están al alcance de un dedo para examinar, estoy hablando del punto de vista gastrointestinal. Entonces, el ano se examina con el tacto rectal en un 70-80%. Utilizamos la endosonografía para mirar un poquito más en profundidad. La resonancia magnética con antena rectal es un examen que de alguna manera se está poniendo en boga, y siempre se compara con la endosonografía rectal. Y vienen los exámenes funcionales como la manometría y la electronografía, la latencia del nervio pudente. Pero pienso que con el tacto rectal nos da la integridad neuromuscular, nos dice desde el punto de vista, como decía el doctor, la inspección, pero si hay deformidad del canal anal, cicatrices, si hay de alguna manera humedad del canal anal, con el simplemente pellizcar el ano, y el ano, si se arruga el ano, habla de que hay una integridad del sebosa S4 en el neurosensorial. Y la parte del canal anal, que es muscular completamente, puedo con el tacto rectal, puedo determinar la integridad de ese músculo. Y lógicamente la fuerza de contracción, que es el squeeze, que eso me da la integridad del esfínter anal externo y del tubo rectal, también la puedo obtener con esto. Y lógicamente puedo determinar si hay patología rectal, entonces fisuras, hemorroides o algún otro tipo de lesión que pueda yo determinar. Entonces siempre se ha hablado de que para poder evaluar el ano desde el punto de vista anatómico siempre debe estar acompañado del tacto rectal, lógicamente una endosonografía, en un momento dado una resonancia, y con eso casi que tengo el 98% de sensibilidad especificidad de la patología anatómica o de la estructura anatómica del ano. Siempre se debe la idea es combinar los dos sistemas, que sea manometría, contacto rectal, manometría, electronografía y el tacto rectal, para poder de alguna manera determinar toda la integridad del aparato neuromuscular anorrectal. Entonces yo quería con esto terminar, nuevamente agradeciéndole a los organizadores, al doctor René Cortés, pero también a la doctora Diana Rodríguez, que fue una excelente expositora, es experta en el tema, y creo que es una persona muy valiosa en nuestro medio, que afortunadamente logramos traer de Bogotá para acá, y es una gran ganancia para nuestra región. Y al doctor Daniel por la invitación tan especial. Nuevamente me disculpo en la parte tecnológica. Muchas gracias. Doctor Márquez, una pregunta. ¿Cuándo serían realmente las indicaciones para pedir en una paciente, para pedir una defecografía o pedir una resonancia magnética dinámica o una manometría o una ecografía? ¿Cuáles serían las indicaciones diferenciales de acuerdo a la patología para pedir estos 4 exámenes especiales? Yo tengo que definir si la patología, lo que yo quiero descartar es la parte anatómica o funcional, ¿cierto? Entonces, definitivamente para problemas de, como decía el doctor William, la incontinencia fecal es muy frecuente. Entonces, en la parte de
incontinencia fecal, los exámenes de elección. Yo siempre mando una colonoscopia de base porque para mí es fundamental saber cómo está la parte colónica, no tanto por la parte funcional, sino por la parte de tamizaje. Entonces, y como son personas por encima de los 60 años en gran porcentaje, yo siempre mando colonoscopia, pero eso no tiene nada que ver con la parte anorrectal. Sí, es fundamental entonces la manometría anorrectal para mirar la integridad neuromuscular del canal anal, y también la electromiografía para mirar toda esa parte del arco reflejo y la parte sensorial, y con eso puedo descartar si son problemas de neurona motora superior o neurona motora inferior. Estamos evaluando el arco reflejo de C2-C4. Entonces yo creo que esos dos exámenes son fundamentales, tanto la manometría como la electromiografía, para mirar problemas de incontinencia, pero también de problemas de tracto evacuatorio. Ese es en ese sentido, en la parte de constipación y todo este seguimiento. En la parte, por ejemplo, de dificultad de constipación, que quiero descartar si hay una inercia colónica o no hay inercia colónica, intensidad con marcadores, es fundamental también para mirar eso. Y la manometría, ese examen, la tránsito con marcadores, me puede decir si los marcadores están jugando de recto, y entonces pudiera confirmarse junto con una manometría si hay un problema de tracto de salida, o sea, que el cono se mueve adecuadamente, pero a nivel ya neuromuscular, en el tracto de salida, en el momento de la evacuación, los marcadores se retienen, quiere decir que también se obtiene la materia fecal, y no es un problema tanto de constipación, sino más bien del problema del tracto de salida, que se manejaría con fisioterapia pisopélvico con una gran mejoría, porque si es una inercia colónica habría que pensar en la colectomía subtotal. Si yo quiero mirar desde el punto de vista de fístulas, quiero mirar algún tipo de problema anatómico, de tumor, de alguna masa, de alguna manera tener una patología que se busca endometriosis, por ejemplo, una masa que rectovaginal, o que entonces debería buscar un examen que me ubique la parte topográfica y anatómica de la pelvis. Entonces, para mí sería una resonancia pélvica que me da toda la parte del detalle anatómico y de tejidos blandos allí. Si quiero, por ejemplo, mirar y la parte funcional, definitivamente la esocografía es fundamental también para descartar el tracto de salida también, y la esocografía se puede hacer, en este momento lo estamos haciendo con resonancia, porque me da un detalle mayor de la parte de cómo baja el piso pélvico, los ángulos, y también la parte se detalla mejor la parte del tejido, de los tejidos blandos. Gracias. Doctora Diana. Yo. Bueno, muchísimas gracias. De verdad que para mí es un honor todas esas cosas tan lindas. Mi Dios les pague. Muchísimas gracias. De verdad que para mí es muy bueno tener unos mentores como todos ustedes. Tenemos acá también al doctor Cortés y al doctor Jacinto. Yo quería completar como las respuestas que había dicho el doctor Otero y unas cositas de las que dijo el doctor Márquez, 3 cosas muy puntuales. La primera cosa es que respecto a las imágenes de compartimento posterior o de estudio de compartimento posterior, la resonancia magnética nuclear se ha introducido como una parte de la defecografía funcional, ¿sí? Hemos tenido un estudio acerca de la resonancia, la ecografía, tanto endosonográfica como de abordaje exoanal, donde tenemos que la resonancia o la defecografía nos va a aportar información acerca de lo que es el ángulo anorrectal, ¿sí? Que se va a producir su agudización o su horizontalización durante las patologías específicamente de defecación obstruida, que puede ser por anismo, ¿sí? O puede ser por algún tipo de defecto, que puede ser intosuscepción, que puede ser rectocele o que puede ser enterocele. Entonces, cuando tenemos este tipo de alteraciones en la defecación obstruida, la defecografía, al igual que la ecografía de piso pélvico, nos va a aportar información muy valiosa en este aspecto. ¿Cuál es la diferencia entre la defecografía y la ecografía de piso pélvico?
que en la defecografía, como se ve todo el proceso defecatorio propiamente dicho, tenemos la evaluación del ángulo anorrectal, que no lo podemos hacer mediante ecografía, y 2, podemos ver el anismo, que no lo podemos ver por ecografía, sino que pues dentro de la imagen pues uno lo puede intuir. Respecto a la intosuscepción, al prolapso rectal, al enterocele y al rectocele verdadero, son 4 entidades que podemos diferenciar claramente en la ecografía de piso pélvico, entonces que nos va a arrojar bastante información para aclarar lo que es el diagnóstico de la defecación obstruida. Eso en el primer comentario. El segundo es acerca de la lesión. Nosotros consideramos que la lesión para el esfínter anal es mayor a 30 grados en 3 de los 5 cuadrantes que evaluamos en ecografía de piso pélvico. Esta lesión de los 30 grados ya nos habla de una disrupción importante del esfínter. Entonces, digamos que obviamente por la retracción pueden ser defectos mayores, pero a partir de este valor es como el punto de corte que hemos estandarizado para hablar de una lesión. Y 3, para nosotros es muy importante contar con los líderes de opinión en otras áreas, en la parte de coloproctología y de gastro con ustedes, para hacerles la invitación de que empiecen a conocer la herramienta de la ecografía de piso pélvico, que realmente ya tiene más o menos unos 20 años, en toda la parte de los estudios, y la estandarización se está haciendo de una manera muy juiciosa y muy académicamente desde las diferentes líderes también de opinión a nivel de ecografía, que es ISUOC, que es IUGA. Entonces, nos hemos dado cuenta que el ultrasonido endocavitario, el endoanal específicamente, ha quedado con toda la parte de la escuela estadounidense, con el doctor Chowdhury, en la parte brasilera, que es donde más hacen este tipo de ultrasonido. En el resto del mundo, el abordaje exoanal está cogiendo mucha fuerza, ya hay bastantes personas entrenadas, entonces invitarlos a conocer la herramienta, invitarlos a que también empiecen a darle el uso para la parte de la evaluación anatómica del esfínter anal. Entonces, eran las 3 anotaciones. Muchísimas gracias. No sé si ya tienen otras preguntas o comentarios al respecto. Bueno, muchas gracias. El profe William Otero quiere hacer alguna intervención. Doctor, muchas gracias, muchas gracias. Quería hacer énfasis en que el paciente con incontinencia fecal es un paciente que debe ser individualizado. Hoy día hay que hablar de medicina de precisión. Cuando alguien tiene incontinencia fecal, hay que mirar múltiples alteraciones que simultáneamente pueden estar ocurriendo. Es diabético, tiene trastorno del sistema nervioso central, enfermedad inflamatoria. Quiero decir es que cada paciente es un paciente. Y como todo en medicina, aquí no se maneja realmente ni la incontinencia fecal, ni se maneja el estreñimiento, sino se maneja un paciente con incontinencia fecal. Tiene 1000 causas ese paciente solito. Y así es también el estreñimiento. Creo que los temas se han tocado de manera muy bien. Para nosotros en gastroenterología usamos mucho la ecoendoscopia, pero ya hemos visto que puede haber otros métodos, como usted ya menciona, de manera exoanal, que no sea intracavitario. Vamos a estudiar muy profundamente eso. Y creo que me encantaría, si ustedes están de acuerdo, que en la próxima reunión que se tenga y sale de biofeedback o de manometría de alta resolución, etcétera, pero vamos a invitar a un miembro de mi equipo, que es el doctor Luis Fernando Pineda, que es un experto en fisiología digestiva, y es donde nuestros fellows se entrenan con él en fisiología y exámenes anorrectales. Yo propondría que cuando llegue el momento del estudio y de la utilidad o no de esta alta resolución y biofeedback, pudiéramos invitarlo a él, que hace parte de nuestro grupo también. Claro está, profe. Muchísimas gracias. Entonces, para finalizar, les quiero agradecer a todos haber colaborado en esta presentación. Vamos a continuar una charla semanal el próximo viernes 17, o sea, el viernes después de Semana Santa. Vamos a tener el manejo fisioterapéutico de las disfunciones anorrectales por la doctora Ángela María Gómez. El jueves 23, o sea, la semana siguiente, vamos a tener
la presentación de la prevención del trauma obstétrico y cómo el parto, la cesárea o el embarazo influye en las alteraciones anorrectales y en el oasis en las disfunciones anorrectales por parte de un profesor brasileño, chileno, Rodrigo Guzmán. Y el jueves 30 vamos a tener una intervención también acerca de la aplicación del láser en ginecología y en todo el piso pélvico. Entonces les agradecemos mucho al doctor William Otero, al doctor Juan Márquez, a la doctora Diana Rodríguez y a todos ustedes por su presencia. Estaremos en comunicación nuevamente para continuar con estos seminarios virtuales de patología del piso pélvico. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos el viernes 17. Un abrazo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la asistencia. Muchas gracias, Daniel Cortés, por haber propiciado estas conferencias. Diana, muchas gracias. Muchas gracias, profe, a ustedes. Excelente, muchas gracias. Excelente, Diana, Daniel, Jacinto. Gracias por todo. Muchas gracias. Saludos, Arturo. Estas conferencias quedan grabadas y se enviarán a sus correos nuevamente para que sigamos compartiendo. Muchas gracias. Magnífico, Daniel. Doctor Márquez, muchísimas gracias. Magnífico, Dianita. Insistir en la semiología. Sí, señor.